El cowboy entró cuando apostaban a una chica por whisky. Y dijo, «Me llevo a los dos». El aire espeso del salón, el coyote dorado, olía a tabaco rancio, sudor y whisky derramado. Las lámparas de aceite proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de madera desgastada, mientras el humo de los cigarrillos creaba una neblina que envolvía a los hombres sentados alrededor de la mesa de póker central. Era una noche de sábado en Redemption Creek, Texas, y como todas las noches de sábado en 1880, los vaqueros, mineros y forajidos se reunían para apostar lo poco que tenían y, a veces, mucho más de lo que podían permitirse perder. Isabela Torres se movía entre las mesas con la gracia forzada de quien ha aprendido a sobrevivir en un mundo que no perdona. Sus ojos color café, enmarcados por pestañas largas y oscuras, mantenían siempre una expresión cautelosa mientras servía jarras de cerveza tibia y vasos de whisky que quemaban la garganta. A sus 23 años, había desarrollado la habilidad de hacerse invisible cuando era necesario y de mostrar una sonrisa que no llegaba a sus ojos cuando los clientes se ponían demasiado insistentes. Su vestido azul marino, aunque modesto y remendado en varios lugares, no lograba ocultar su belleza natural. El cabello castaño, recogido en un moño bajo que siempre amenazaba con deshacerse, tenía mechones rebeldes que enmarcaban su rostro ovalado. Isabela había aprendido desde muy joven que su apariencia podía ser tanto una bendición como una maldición en un lugar como Redemption Creek. «¡Isabela!», gritó Jeremiah Brass desde la mesa principal, su voz áspera cortando el murmullo general del salón. «Trae otra botella del whisky bueno, y no de esa agua sucia que le das a los mineros». Isabela apretó los dientes, pero asintió con la cabeza. Jeremiah Brass era el dueño de la mina más grande de la zona y, por ende, uno de los hombres más poderosos del pueblo. También era el hombre que le había comprado sus servicios al antiguo dueño del salón, cuando su padre, Miguel Torres, murió dejando una deuda de juego que ella no podía pagar. Técnicamente, Isabela no era una esclava, pero la línea entre su situación y la esclavitud era tan fina que prácticamente no existía. Se dirigió hacia el bar, donde Cornelius Corny Mackenzie, el barman de 70 años con barba blanca y manos temblorosas, ya tenía preparada la botella de whisky premium que Brass había solicitado. «Ten cuidado esta noche, niña», murmuró Corny mientras le entregaba la botella. «Brass tiene esa mirada en los ojos, la misma que tenía la noche que tu padre». «Lo sé», interrumpió Isabela en voz baja. «Siempre la tiene cuando está perdiendo mucho dinero». Corny había sido amigo de su padre y la única persona en el salón que mostraba algún tipo de bondad hacia ella. El viejo barman había intentado ayudarla más de una vez, pero ambos sabían que sus opciones eran limitadas. En Redemption Creek, la palabra de Jeremiah Brass era ley, y el sheriff Wickham estaba demasiado ocupado contando las monedas que Brass le daba mensualmente como para preocuparse por la justicia real. Isabela regresó a la mesa principal, donde 5 hombres estaban jugando una partida particularmente intensa. Además de Brass, estaban Snake Eyes, Sullivan, un jugador profesional con reputación de hacer trampa, Marcus el carnicero Thompson, un ex soldado convertido en ganadero con cicatrices que contaban historias de violencia, Dutch van der Berg, un comerciante holandés que había hecho fortuna vendiendo armas, y finalmente William Billy Hawk, un joven vaquero que había heredado un rancho y estaba en proceso de perderlo todo en las mesas de juego. «Aquí tienes, señor Brass», dijo Isabela, colocando la botella en la mesa con cuidado de no tocar a ninguno de los hombres. «Espera», gruñó Brass sin levantar la vista de sus cartas. «Quédate ahí parada. Me estás dando suerte». Isabela sabía que eso no era cierto. Brass estaba perdiendo, y perdiendo fuerte. Había apostado casi todo su dinero líquido y varias propiedades en esa partida, y por la tensión en sus hombros y la forma en que apretaba la mandíbula, era evidente que las cosas no iban bien para él. «Veo tu apuesta, Brass», dijo Snake Eyes Sullivan con una sonrisa que no llegaba a sus ojos verdes y fríos. «Y la subo $5,000. Brass miró sus cartas nuevamente, luego a la pila de dinero y escrituras de propiedad en el centro de la mesa.
Isabela pudo ver el sudor formándose en su frente a pesar del aire fresco de la noche que entraba por las ventanas abiertas. «No tengo 5,000 en efectivo», admitió Brass a regañadientes. «Entonces sal de la partida», respondió Dutch van der Berg con su acento marcado. «Esas son las reglas». «Un momento». Brass levantó la mano. «Tengo algo que vale mucho más que $5,000. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Conocía esa mirada en los ojos de Brass. La había visto antes, la noche que su padre había apostado demasiado y había terminado perdiendo no solo su dinero, sino también la libertad de su hija. «¿De qué estás hablando?», preguntó Marcus Thompson, tomando un trago de whisky directamente de la botella. Brass se volvió hacia Isabela con una sonrisa cruel que le heló la sangre en las venas. «Estoy hablando de ella», dijo, señalándola con un gesto despectivo. «Isabela Torres, la chica más bonita del condado. Vale por lo menos $10,000 para el hombre correcto». El salón entero pareció quedarse en silencio por un momento. Incluso la música del piano paró abruptamente cuando el pianista, un hombre mayor llamado Profesor Williams, se volvió para ver qué estaba pasando. «No puedes apostar a una persona, Brass», dijo Billy Hawk, el más joven del grupo, con voz temblorosa. Eso no está bien». «¿Quién dice que no puedo?», replicó Brass. «Ella me debe dinero. Mucho dinero. Su padre me debía, y cuando murió, la deuda pasó a ella. Técnicamente, ella es mía hasta que pague lo que debe, y si yo decido apostarla, es mi derecho». Isabela sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Sus piernas amenazaron con no sostenerla, pero se las arregló para mantenerse en pie. Sabía que Brass tenía razón en términos legales, al menos según las leyes no escritas de Redemption Creek. Había visto situaciones similares antes. Las deudas de juego eran sagradas en el oeste, y las consecuencias de no pagarlas podían ser terribles. «Interesante», murmuró Snake Eyes estudiando a Isabela como si fuera un caballo en subasta. «Pero 5,000 sigue siendo mucho dinero. ¿Qué más agregas a la apuesta?». Brass sonrió ampliamente y levantó la botella de whisky premium que Isabela había traído. «Esta botella de whisky escocés de 20 años, la última que tengo, vale por lo menos $200 por sí sola». Snake Eyes se echó a reír, seguido por Dutch y Marcus. «¿Una chica y una botella de whisky contra $5,000? Dijo Snake Eyes. «Brass, debes estar más desesperado de lo que pensaba, o más seguro de su mano de lo que debería», agregó Dutch. Isabela cerró los ojos por un momento, tratando de controlar el pánico que crecía en su pecho. Sabía que si Brass perdía esta mano, su situación empeoraría considerablemente. Snake Eyes Sullivan tenía una reputación terrible con las mujeres, y Dutch van der Berg era conocido por su crueldad. Cualquiera de los otros hombres en esa mesa la trataría peor de lo que Brass lo había hecho. «¿Están de acuerdo con la apuesta?», preguntó Brass mirando a cada uno de los otros jugadores. Uno por uno asintieron. Incluso Billy Hawk, después de una larga pausa y con evidente incomodidad, dio su consentimiento. «Muy bien», dijo Snake Eyes. «Muestra tus cartas, Brass». Brass colocó sus cartas sobre la mesa con confianza renovada. Tenía un full house, 3 reyes y 2 dieces. Era una mano excelente, una que ganaría la mayoría de las partidas. «¡Ja!», gritó levantándose de su silla. «Lean y lloren, muchachos». Pero su celebración duró poco. Snake Eyes sonrió lentamente y colocó sus cartas sobre la mesa. Tenía una escalera real. 10, J, reina, rey y as, todos de corazones. La mejor mano posible en el póker. «Lo siento, Brass», dijo Snake Eyes, aunque su tono no sugería nada de disculpa. «Parece que la señorita Torres y esa botella de whisky son mías ahora». El color desapareció del rostro de Brass. Marcus Thompson soltó un silbido bajo, y Dutch se echó hacia atrás en su silla con una expresión de sorpresa genuina. Billy Hawk simplemente miraba sus propias cartas con expresión de horror. Isabela sintió que sus rodillas se debilitaban. Snake Eyes Sullivan era conocido en todo el territorio por su crueldad y su temperamento violento. Las historias sobre lo que les había hecho a otras mujeres eran el tipo de cosas que las madres susurraban a sus hijas como advertencias. «Un momento», dijo una voz profunda y calmada, desde la entrada del salón.
Todos los ojos se volvieron hacia la puerta, donde una figura alta se recortaba contra la luz de la luna. El hombre entró lentamente, sus espuelas tintineando contra el suelo de madera con cada paso. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro, pero Isabela pudo ver una mandíbula fuerte cubierta por una barba de varios días y ojos azules que parecían capaces de ver a través del alma de una persona. El recién llegado era claramente un vaquero, pero había algo diferente en él. Su ropa estaba bien cuidada pero desgastada por el uso, y llevaba 2 pistolas Colt 45 en fundas de cuero negro que habían visto mucha acción. Pero lo que más llamaba la atención era la forma en que se movía, con la confianza de un hombre que había visto mucho mundo, y no se impresionaba fácilmente por lo que encontraba en él. «¿Y tú quién diablos eres?», gruñó Snake Eyes, claramente molesto por la interrupción. El hombre se acercó a la mesa con pasos medidos, sus ojos azules estudiando a cada uno de los jugadores antes de posarse en Isabela. Por un momento, sus miradas se encontraron, y ella sintió algo extraño en el pecho, como si ese hombre pudiera ver no solo su miedo, sino también la fuerza que había desarrollado para sobrevivir. «Samuel Mitchell», dijo el hombre quitándose el sombrero y revelando cabello castaño oscuro ligeramente despeinado, «y escuché decir que alguien estaba apostando a una señorita y una botella de whisky». «La partida ya terminó, forastero», dijo Marcus Thompson, la mano moviéndose instintivamente hacia su pistola. «La chica y el whisky son de Sullivan ahora». Samuel Mitchell miró la mesa, estudiando las cartas que aún estaban visibles. Luego miró a Snake Eyes con una expresión que era difícil de interpretar. «Escalera real», dijo, asintiendo con aprobación. «Impresionante, muy impresionante, especialmente considerando que las probabilidades de obtener esa mano son de aproximadamente 649.739 a 1. Snake Eyes se puso tenso, y Isabela notó que varios de los otros hombres intercambiaron miradas. Todos sabían la reputación de Snake Eyes como tramposo, pero nunca nadie había tenido las agallas de acusarlo directamente. «¿Estás insinuando algo, Mitchell?», preguntó Snake Eyes levantándose lentamente de su silla. «No estoy insinuando nada», respondió Samuel con calma. «Solo estoy observando que tienes mucha suerte, más suerte de la que la mayoría de los hombres tienen en toda su vida». La tensión en el salón era palpable. Isabela pudo sentir que todos los demás clientes habían dejado de hablar y estaban observando la confrontación. Incluso Profesor Williams había dejado de tocar el piano y se había vuelto en su banqueta para ver qué pasaba. «Mira, forastero», dijo Dutch Vanderberg tratando de calmar la situación. «La partida terminó. Sullivan ganó limpiamente. Si no tienes asuntos aquí, tal vez deberías...» «Sí tengo asuntos aquí», interrumpió Samuel, sacando un rollo de billetes de su bolsillo. «Quiero hacer una apuesta». «¿Qué tipo de apuesta?», preguntó Brass, sus ojos brillando con renovada esperanza. Samuel colocó el dinero sobre la mesa. Isabela pudo ver que era una cantidad considerable, más dinero del que había visto junto en mucho tiempo. $1,000, dijo Samuel. «Una mano de póker. Si gano, me llevo a la señorita y la botella de whisky». Snake Eyes se echó a reír, pero era una risa nerviosa. «¿Una mano contra $1,000? Eso no es justo, amigo. La chica y el whisky valen mucho más que eso». Samuel agregó más dinero a la pila. «$2,000 entonces». «Aún no es suficiente», dijo Snake Eyes, aunque Isabela podía ver que estaba interesado. Samuel lo miró fijamente por un largo momento. Luego agregó más billetes a la pila. $5,000, dijo finalmente. «Una mano. El ganador se lleva todo». El salón entero parecía contener la respiración. $5,000 era más dinero del que la mayoría de los hombres en Redemption Creek veían en varios años. «¿De dónde sacaste tanto dinero, forastero?», preguntó Marcus Thompson con suspicacia. «Eso no es asunto suyo», respondió Samuel sin apartar la vista de Snake Eyes. «La pregunta es si el señor Sullivan está dispuesto a apostar lo que acaba de ganar contra dinero en efectivo». Snake Eyes miró el dinero, luego a Isabela, luego de vuelta al dinero. Isabela podía ver la codicia luchando con la precaución en sus ojos. «¿Una sola mano?», preguntó Snake Eyes. «Una sola mano», confirmó Samuel.
5 cartas. Nada de cambios. La mejor mano gana. Snake Eyes asintió lentamente. Está bien, Mitchell. Tienes un trato. Dutch Vanderberg fue elegido para repartir las cartas, siendo el único en la mesa que no había participado en la apuesta original. Con manos temblorosas, barajó el mazo varias veces antes de repartir 5 cartas a cada jugador. Isabela observó con el corazón palpitando mientras Samuel recogía sus cartas. Su expresión no cambió en absoluto, manteniendo la misma calma que había mostrado desde que entró al salón. Snake Eyes, por otro lado, no pudo evitar que una pequeña sonrisa apareciera en las comisuras de su boca mientras miraba sus cartas. «Damas primero», dijo Snake Eyes colocando sus cartas sobre la mesa con confianza. Tenía 3 ases y 2 reyes. Otro full house, aunque no tan alto como el que Brass había tenido en la mano anterior. «Muy buena mano», dijo Samuel, asintiendo con respeto. «Muy buena». Snake Eyes se echó hacia atrás en su silla con una sonrisa triunfante. «Parece que tu dinero es mío ahora, forastero. Espero que hayas disfrutado el poco tiempo que estuviste en nuestro pueblo». Samuel sonrió ligeramente y colocó sus cartas sobre la mesa una por una. As de espadas, rey de espadas, reina de espadas, jota de espadas, y finalmente, el 10 de espadas. Escalera real de espadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Snake Eyes miró las cartas de Samuel, luego las suyas propias, luego de vuelta a las de Samuel, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Imposible», murmuró. Eso es la segunda escalera real de la noche», dijo Samuel calmadamente, recogiendo todo el dinero de la mesa. «Como dije antes, muy impresionante, especialmente considerando las probabilidades». Snake Eyes se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. «Eres un tramposo», gritó, su mano moviéndose hacia su pistola. «Nadie tiene esa clase de suerte». «Tenga cuidado con lo que dice, señor Sullivan», dijo Samuel, y por primera vez, su voz tenía un tono de advertencia. «En mi experiencia, los hombres que acusan a otros de hacer trampa suelen ser los que mejor conocen el oficio». La mano de Snake Eyes se detuvo a medio camino hacia su pistola. Había algo en la voz de Samuel, en la forma en que lo miró, que le hizo reconsiderar su próximo movimiento. Además, continuó Samuel, levantándose de su silla con movimientos fluidos, creo que todos los presentes estarían interesados en examinar más de cerca esa escalera real que usted obtuvo hace unos minutos, especialmente la manga izquierda de su camisa. Todos los ojos se volvieron hacia Snake Eyes, quien instintivamente se llevó la mano derecha a su manga izquierda. El movimiento fue tan obvio que incluso Billy Hawk, el más joven e inexperiente del grupo, se dio cuenta de lo que significaba. «¿Por qué no se quita la chaqueta, señor Sullivan?», sugirió Samuel con voz peligrosamente suave. «Estoy seguro de que todos apreciarían un poco más de transparencia en los juegos». Snake Eyes miró alrededor de la mesa, viendo las expresiones de sospecha creciente en los rostros de los otros jugadores. Marcus Thompson había movido su mano hacia su pistola, y Dutch Vanderberg se había apartado de la mesa, claramente no queriendo estar cerca si las cosas se ponían violentas. Yo no tengo que probarle nada a nadie», tartamudeó Snake Eyes, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. No tiene que hacerlo», acordó Samuel. «Pero si yo fuera usted, consideraría seriamente la posibilidad de salir de este pueblo antes del amanecer. Los hombres de Redemption Creek pueden ser muy desagradables con los tramposos». Snake Eyes miró a su alrededor una vez más. Vio las expresiones hostiles de los otros hombres en el salón y aparentemente decidió que la discreción era la mejor parte del valor. Sin otra palabra, se dirigió hacia la puerta, caminando rápidamente pero tratando de mantener algo de dignidad. Sullivan!», gritó Marcus Thompson cuando Snake Eyes llegó a la puerta. «No vuelvas por aquí. La próxima vez puede que no seas tan afortunado». Una vez que Snake Eyes desapareció en la noche, el salón gradualmente volvió a la vida. Las conversaciones se reanudaron. Profesor Williams comenzó a tocar una melodía alegre, y los otros clientes volvieron a sus bebidas y juegos. Samuel se volvió hacia Isabela,
quien todavía estaba parada junto a la mesa, sintiendo como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda la confrontación. «Señorita Torres», dijo, inclinando ligeramente la cabeza, «creo que técnicamente, según los términos de la apuesta, usted y esta botella de whisky me pertenecen ahora». Isabela asintió, sin saber qué decir. Por un lado, estaba agradecida de haber escapado de las garras de Snake Eyes Sullivan. Por otro lado, no tenía idea de qué esperar de este misterioso forastero que había aparecido de la nada. Sin embargo, continuó Samuel, guardando el dinero en sus bolsillos, no tengo ningún interés en poseer a otra persona. Lo que sí me interesa es asegurarme de que usted esté segura. Isabela lo miró con sorpresa. En todos sus años en Redemption Creek, ningún hombre había hablado de su seguridad sin tener algún motivo ulterior. ¿Por qué?, preguntó ella, encontrando finalmente su voz. ¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce. Samuel tomó la botella de whisky de la mesa y se la ofreció. Digamos que no me gusta ver a la gente siendo tratada como propiedad, dijo. Y en cuanto a conocerla, bueno, tengo la sensación de que tendremos tiempo para remediarlo. Isabela tomó la botella con manos temblorosas. ¿Qué quiere decir? Samuel se puso el sombrero y miró hacia la puerta del salón, donde las sombras de la noche parecían moverse con vida propia. Quiero decir, señorita Torres, que sugiero que empaque sus cosas. Este pueblo ya no es seguro para ninguno de los dos. Y con esas palabras que cambiarían el curso de sus vidas para siempre, Samuel Mitchell se dirigió hacia la puerta, dejando a Isabela con más preguntas que respuestas, y la primera chispa de esperanza que había sentido en años. Isabela apenas había dormido esa noche. Después de que Samuel Mitchell desapareciera en la oscuridad, se había quedado en el salón ayudando a Courtney a limpiar, pero su mente no podía dejar de dar vueltas a todo lo que había pasado. Las palabras del misterioso vaquero resonaban en su cabeza. Este pueblo ya no es seguro para ninguno de los dos. ¿Qué había querido decir con eso? Y más importante aún, ¿podía confiar en él? Cuando finalmente subió a su pequeña habitación en el segundo piso del salón, Isabela se sentó en su cama estrecha y miró por la ventana hacia la calle principal de Redemption Creek. La luna llena iluminaba los edificios de madera desgastada y las calles polvorientas que habían sido su prisión durante los últimos 3 años. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar cómo sería estar en otro lugar, ser libre de verdad, pero la esperanza era peligrosa. La había aprendido de la manera más dura cuando su padre había muerto y ella había descubierto la verdadera magnitud de sus deudas. Miguel Torres había sido un buen hombre, pero también había sido un soñador y un jugador terrible. Sus sueños de hacer fortuna en las minas de oro se habían convertido en una pesadilla de deudas que ahora ella tenía que pagar. Un ruido suave en la ventana la sacó de sus pensamientos. Se acercó con cuidado y vio una pequeña piedra que había rebotado contra el vidrio. Miró hacia abajo y distinguió la silueta de Samuel Mitchell en el callejón, su sombrero inclinado para ocultar su rostro de cualquiera que pudiera estar observando. Isabela abrió la ventana con cuidado, tratando de no hacer ruido. «Señor Mitchell», susurró. «Baje, señorita Torres», respondió él en voz baja. «Tenemos que hablar, y tenemos que hacerlo ahora». Isabela miró hacia la puerta de su habitación, luego de vuelta hacia Samuel. Algo en su tono le decía que esto no podía esperar hasta la mañana. «Deme 5 minutos», susurró. Se vistió rápidamente con su vestido más práctico, un conjunto marrón que había pertenecido a su madre, y empacó sus pocas pertenencias en un pequeño bolso de lona. No tenía mucho: algunas piezas de ropa, una fotografía de sus padres, un rosario que había sido de su abuela, y las pocas monedas que había logrado ahorrar escondidas en el dobladillo de su vestido de los domingos. Bajó las escaleras de madera tratando de evitar los escalones que crujían. El salón estaba completamente silencioso. Incluso Courtney se había retirado a sus habitaciones en la parte trasera. La luz de la luna que entraba por las ventanas creaba patrones extraños en el suelo, y las sillas vacías parecían fantasmas de los hombres que habían estado bebiendo y apostando allí apenas unas horas antes.
Samuel la estaba esperando junto a la puerta trasera, con 2 caballos ensillados y listos para partir. Uno era un semental negro magnífico que claramente era suyo, y el otro era una yegua castaña más pequeña pero robusta. ¿Cómo consiguió? Comenzó a preguntar Isabela. El viejo Jenkins me debe un favor, interrumpió Samuel. La yegua es suya, pero no hará preguntas si desaparece por un tiempo. Isabela miró los caballos, luego a Samuel, sintiendo que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Señor Mitchell, no entiendo qué está pasando. Anoche usted apareció de la nada, me ganó en una partida de cartas, y ahora me está pidiendo que huya con usted. No sé nada sobre usted, y usted no sabe nada sobre mí. Samuel se quitó el sombrero y la miró directamente a los ojos. A la luz de la luna, Isabela pudo ver que eran de un azul profundo, del color del cielo justo antes del amanecer, y que tenían una seriedad que la hizo estremecerse. Tiene razón, señorita Torres. Pero lo que sí sé es que Snake Eye Sullivan no se va a ir tranquilamente. Hombres como él no olvidan cuando los humillan en público. Y Jeremiah Brass no va a estar contento de haber perdido a su empleada. ¿Y eso qué tiene que ver con usted?, preguntó Isabela. Usted podría simplemente irse. Nadie lo conoce aquí. Podría cabalgar hacia el horizonte y olvidarse de todo esto. Samuel se quedó callado por un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelarle. Hay hombres en este mundo, señorita Torres, que disfrutan causando dolor a otros, y hay otros que no pueden quedarse de brazos cruzados cuando ven que eso sucede. Yo pertenezco al segundo grupo, y eso me ha traído más problemas de los que puedo contar. Había algo en su voz, una nota de dolor o arrepentimiento que hizo que Isabela se preguntara qué experiencias habían moldeado a este hombre misterioso. Pero si me voy con usted, dijo ella, ¿a dónde iríamos? ¿Qué haríamos? No tengo dinero, no tengo familia en ningún otro lugar, y técnicamente todavía le debo dinero a Brass. Las deudas de juego no son válidas fuera del condado, dijo Samuel. Y en cuanto a dónde ir, conozco un lugar, un rancho cerca de San Antonio donde podría trabajar honorablemente y ganar dinero suficiente para empezar una nueva vida. Isabela sentía que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Samuel podía escucharlo. La idea de una nueva vida, de la libertad real, era tan tentadora que casi le dolía físicamente. ¿Y usted?, preguntó. ¿Qué gana usted con todo esto? Samuel sonrió ligeramente, y por primera vez desde que lo había conocido, Isabela vio un destello de algo más suave en sus ojos. La satisfacción de saber que hice lo correcto, dijo. Eso es suficiente para mí. Antes de que Isabela pudiera responder, escucharon el sonido de cascos de caballos acercándose por la calle principal. Samuel inmediatamente se puso tenso y llevó la mano a su pistola. ¿Está esperando a alguien?, susurró. Isabela negó con la cabeza, sintiendo que el miedo se apoderaba de ella. Eran más de las 2 de la madrugada. Nadie tenía razones legítimas para estar cabalgando por Redemption Creek a esa hora. Los sonidos se acercaron más, y pronto pudieron escuchar voces. Isabela reconoció una de ellas inmediatamente. Era la voz áspera y llena de odio de Snake Eye Sullivan. «Lo sé, Brass», estaba diciendo Sullivan. «Ese maldito forastero hizo trampa. Nadie tiene esa clase de suerte 2 veces en una noche». «Cálmate, Sullivan», respondió la voz de Jeremiah Brass. «Estás haciendo mucho ruido». «No me importa quién me escuche», gritó Sullivan. «Ese bastardo me robó todo lo que gané honestamente, y ahora se va a ir del pueblo con mi chica y mi whisky». Isabela sintió que se le helaba la sangre. «Mi chica», había dicho Sullivan, como si ella realmente le perteneciera. Samuel la miró con una expresión que mezclaba determinación y disculpa. «Parece que ya no tenemos opción, señorita Torres», susurró. «¿Viene conmigo?» Isabela miró hacia la calle, donde podía ver las sombras de varios jinetes moviéndose entre los edificios. Sabía que si Sullivan la encontraba, su situación sería mucho peor que cualquier cosa que Brass le hubiera hecho. También sabía que Samuel Mitchell era probablemente su única oportunidad de escapar. «Está bien», susurró. «Pero si me está mintiendo sobre sus intenciones, no le mentiría sobre algo así», dijo Samuel ayudándola a subir a la yegua castaña. «Se lo prometo». Montaron en silencio
y comenzaron a alejarse del salón por el callejón trasero. Samuel guió su caballo hacia las afueras del pueblo, evitando cuidadosamente las calles principales donde Sullivan y sus hombres podrían verlos. Isabela había montado desde niña, cuando su familia tenía un pequeño rancho antes de que su padre se obsesionara con encontrar oro, pero hacía años que no montaba. Afortunadamente, la yegua era dócil y parecía acostumbrada a moverse en silencio. Habían logrado llegar casi al límite del pueblo cuando escucharon un grito detrás de ellos. «¡Ahí están! ¡En el callejón detrás del banco!». Samuel maldijo en voz baja y espoleó su caballo. «Agárrese fuerte, señorita Torres», gritó. «Vamos a tener que cabalgar duro». Los caballos saltaron hacia adelante, saliendo del pueblo hacia el desierto abierto. Isabela se aferró a las riendas y se inclinó hacia adelante, sintiendo el viento nocturno azotando su cara. Detrás de ellos, podía escuchar los gritos de Sullivan y el sonido de varios caballos persiguiéndolos. «No pueden llegar muy lejos», gritaba Sullivan. «Conozco este territorio mejor que nadie». Pero Samuel parecía saber exactamente hacia dónde se dirigía. Guió su caballo hacia un sendero rocoso que Isabela no había notado antes, uno que serpenteaba entre formaciones rocosas que proporcionarían cobertura de los disparos. Cabalgaron durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Isabela podía sentir que la yegua comenzaba a cansarse, y sabía que no podrían mantener ese ritmo durante mucho tiempo. Finalmente, Samuel los guió hacia una pequeña cueva oculta entre las rocas. Era apenas lo suficientemente grande para los caballos y ellos, pero los ocultaría completamente de cualquiera que pasara por el sendero. «Aquí estaremos seguros por un rato», susurró Samuel desmontando y ayudando a Isabela a bajar de su caballo. «Conocen el área, pero no tan bien como yo». Isabela se sentó en una roca pequeña, tratando de recuperar el aliento y procesar todo lo que había pasado. En menos de 24 horas, su vida había cambiado completamente. Ya no era la empleada virtual de Jeremiah Brass, pero tampoco sabía qué era ahora. «Señor Mitchell», dijo finalmente, «creo que es hora de que me diga quién es usted realmente». Samuel se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello. En la luz tenue que entraba por la boca de la cueva, Isabela pudo ver que parecía mayor de lo que había pensado inicialmente. Había líneas alrededor de sus ojos que hablaban de mucho tiempo bajo el sol del desierto, y una cicatriz pequeña en su barbilla que sugería que había estado en más de una pelea. «Mi nombre realmente es Samuel Mitchell», dijo, «pero hasta hace 6 meses era el marshal de un pueblo llamado Cedar Ridge, cerca de la frontera con Nuevo México». Isabela sintió que se le aceleraba el pulso. Un marshal. Eso explicaba su confianza, su forma de moverse, la manera en que había manejado la situación con Sullivan. «¿Qué pasó hace 6 meses?», preguntó. Samuel se sentó en el suelo de la cueva, apoyando la espalda contra la pared rocosa. Había una banda de forajidos que había estado aterrorizando la región durante meses. Los hermanos castellanos mataban, robaban y hacían cosas peores a las mujeres de las granjas aisladas. El gobierno territorial finalmente puso una recompensa lo suficientemente alta como para que valiera la pena perseguirlos. Se detuvo, como si los recuerdos fueran dolorosos. Logré atrapar a 2 de ellos, incluyendo al líder, Diego Castellanos. Los llevé de vuelta a Cedar Ridge para el juicio. Pero su hermano menor, Rafael, reunió al resto de la banda y atacó el pueblo la noche antes del juicio. Isabela podía ver el dolor en sus ojos y supo que la historia no tenía un final feliz. «Mataron a 12 personas inocentes esa noche», continuó Samuel, «incluyendo a una mujer llamada Margaret Sullivan y a su hija de 8 años, Emma. Margaret era importante para mí. Íbamos a casarnos en el otoño». Isabela sintió que se le encogía el corazón. Ahora entendía el dolor que había visto en los ojos de Samuel, la razón por la que un marshal había terminado vagando solo por el territorio. «¿Los atrapó?», preguntó suavemente. Samuel asintió, pero su expresión se endureció. «Los encontré 3 días después». Rafael Castellanos estaba tratando de liberar a su hermano. Había una batalla, y cuando terminó, los 5 miembros restantes de la banda estaban muertos. «Pero eso es bueno, ¿no?», dijo Isabela. «Hizo justicia. El problema», dijo Samuel,
Es que uno de ellos era apenas un niño, 16 años, tal vez menos. Se rindió, tiró su arma y yo le disparé de todas formas. Isabela se quedó callada, sintiendo el peso de esa confesión. Entendía ahora por qué Samuel había dejado de ser marshal, por qué estaba vagando por el territorio como un hombre sin propósito. Por eso dejó de ser marshal, dijo ella. No podía seguir llevando una placa después de eso, respondió Samuel. No después de matar a un niño a sangre fría, sin importar lo que hubiera hecho. Así que renuncié y he estado vagando desde entonces, tratando de encontrar una manera de hacer las paces conmigo mismo, supongo. Isabela se acercó y se sentó junto a él en el suelo de la cueva. ¿Y por eso me ayudó anoche? ¿Para tratar de compensar lo que hizo? Samuel la miró, y ella pudo ver una vulnerabilidad en sus ojos que no había estado allí antes. Tal vez, dijo, o tal vez simplemente porque era lo correcto que hacer. Honestamente, no estoy seguro de la diferencia en este punto. Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, escuchando los sonidos distantes de los hombres de Sullivan, buscándolos en el desierto. Isabela se dio cuenta de que este hombre había arriesgado su vida para salvarla, no porque esperara algo a cambio, sino porque no podía soportar ver que otra persona inocente fuera lastimada. Gracias, dijo finalmente. ¿Por qué?, preguntó Samuel. Por contarme la verdad, y por ayudarme, incluso cuando no tenía que hacerlo. Samuel sonrió ligeramente, la primera sonrisa genuina que Isabela había visto de él. De nada, señorita Torres, pero me temo que la parte difícil apenas está comenzando. Sullivan no se va a rendir fácilmente, y una vez que se corra la voz de que huimos juntos, habrá otros que nos busquen también. Isabela asintió, entendiendo la realidad de su situación. Ya no era solo una empleada virtual tratando de pagar las deudas de su padre. Ahora era una fugitiva, con un ex marshal que cargaba sus propios demonios. ¿El rancho del que habló cerca de San Antonio?, preguntó. ¿Realmente existe? Existe, confirmó Samuel. Pertenece a un hombre llamado Thomas Brady. Servimos juntos en la guerra, y me debe más favores de los que podría pagar en una vida. Si llegamos allá, estará segura. ¿Y usted? ¿Qué hará usted? Samuel se encogió de hombros. Seguir adelante, supongo. Es lo que he estado haciendo durante los últimos 6 meses. Isabela lo estudió en la luz tenue. Había algo en este hombre, una bondad fundamental que había sobrevivido a pesar de todo el dolor y la culpa que cargaba. Se dio cuenta de que no quería que simplemente siguiera adelante después de llevarla a San Antonio. Por primera vez en años, había encontrado a alguien que la veía como algo más que una deuda que pagar o una posesión que usar. Tal vez, dijo ella cuidadosamente, podríamos seguir adelante juntos. Samuel la miró con sorpresa. Señorita Torres, apenas me conoce, y lo poco que sabe no es exactamente reconfortante. Conozco lo suficiente, respondió Isabela. Sé que arriesgó su vida por una extraña. Sé que se siente mal por algo que hizo en un momento de dolor y rabia. Y sé que es el primer hombre que he conocido que me trata como una persona real, en lugar de como una propiedad. Antes de que Samuel pudiera responder, escucharon voces acercándose a su escondite. «Revisen todas las cuevas», gritaba la voz de Brass. «No pueden haber llegado muy lejos». Samuel inmediatamente se puso de pie y llevó la mano a su pistola. Hizo un gesto para que Isabela permaneciera en silencio y se acercó cuidadosamente a la entrada de la cueva. Isabela pudo ver las sombras de varios hombres moviéndose entre las rocas. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los perseguidores podrían escucharlo. Uno de los hombres se acercó a su cueva, y Isabela pudo ver la silueta de su sombrero recortada contra las estrellas. Era Sullivan, y estaba a menos de 10 pies de distancia de ellos. Samuel tenía su pistola lista, pero Isabela sabía que si empezaba un tiroteo en el espacio cerrado de la cueva, ambos podrían resultar heridos o muertos. Incluso si lograban salir de esta situación, matar a Sullivan solo empeoraría las cosas para ellos. Contuvo la respiración y esperó, rezando para que Sullivan pasara de largo. Durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, Sullivan estuvo parado frente a la cueva,
obviamente debatiendo si valía la pena investigar. Finalmente, escucharon su voz alejándose. «No hay nada por aquí», gritó. «Revisemos más hacia el este». Samuel esperó hasta que los sonidos de los hombres se desvanecieron completamente antes de guardar su pistola. «Eso estuvo cerca», susurró. «Demasiado cerca», acordó Isabela. «¿Cuánto tiempo cree que podemos quedarnos aquí?» Samuel miró hacia la entrada de la cueva, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer en el horizonte. «No mucho más. En cuanto amanezca podrán rastrear nuestras huellas hasta aquí. Tenemos que movernos pronto». «¿Hacia dónde?» «Hay un puesto de comercio a unas 20 millas al sur. Si podemos llegar allá podremos conseguir suministros y tal vez cambiar de caballos. Después de eso, son 3 días duros de viaje hasta el rancho de Brady». Isabela asintió, sabiendo que los próximos días serían los más difíciles de su vida. Pero también sabía que por primera vez en años, tenía una verdadera oportunidad de libertad. Y tenía a alguien dispuesto a ayudarla a alcanzarla, sin importar el costo personal. «Señor Mitchell», dijo mientras empezaban a preparar los caballos, «todavía no sé si podemos seguir adelante juntos después de esto. Pero quiero que sepa que cualesquiera que sean sus razones para ayudarme, estoy agradecida. Y no creo que sea el hombre malo que piensa que es». Samuel se detuvo en lo que estaba haciendo y la miró por encima del lomo de su caballo. «¿Por qué dice eso?» «Porque un hombre malo no habría sentido dolor por lo que hizo», respondió Isabela. «Y un hombre malo no habría arriesgado todo para ayudar a una extraña». Samuel no respondió, pero Isabela pudo ver que sus palabras lo habían afectado. Montaron sus caballos y se prepararon para salir de la cueva hacia el amanecer incierto. 2 almas heridas que habían encontrado una chispa de esperanza en la oscuridad más profunda de sus vidas. El sol comenzaba a asomar por las montañas distantes mientras Samuel y Isabela iniciaban la siguiente etapa de su huida, sin saber que los desafíos más grandes aún estaban por delante. El sol del mediodía golpeaba sin piedad sobre el desierto de Texas, mientras Samuel e Isabela cabalgaban hacia el sur, manteniéndose alejados de los senderos principales. El calor era sofocante, y el sudor empapaba sus ropas, pero no se atrevían a detenerse durante mucho tiempo. Cada vez que miraban hacia atrás podían ver una nube de polvo en el horizonte que indicaba que sus perseguidores no habían abandonado la búsqueda. Isabela había quitado su chaqueta hacía horas y se había arremangado las mangas de su vestido, pero aún sentía como si el sol fuera a derretir su piel. Nunca había estado tanto tiempo bajo el sol del desierto, y comenzaba a sentir los efectos del agotamiento y la deshidratación. «¿Cuánto falta para el puesto de comercio?», preguntó, su voz ronca por la sed. Samuel consultó el sol y miró hacia las montañas distantes. «Unas 5 millas más», respondió. «¿Puede seguir?». Isabela asintió, aunque no estaba segura de si era cierto. Sus piernas dolían por el tiempo en la silla, y sentía mareos ocasionales que la preocupaban. Pero la alternativa era ser capturada por Sullivan y Brass, y eso no era una opción. «Cuénteme sobre el señor Brady», dijo, tratando de distraerse del dolor y la incomodidad. «El dueño del rancho». Samuel sonrió ligeramente, el primer gesto positivo que había mostrado desde que salieron de la cueva. «Tom Brady es uno de los mejores hombres que he conocido», dijo. «Servimos juntos en la guerra civil, en el 2º Regimiento de Caballería de Texas. Yo era sargento, él era teniente. Nos metimos en más problemas juntos de los que podría contar». «¿Qué clase de problemas?». «El tipo de problemas en los que se meten 2 jóvenes estúpidos con demasiada confianza y muy poco sentido común», respondió Samuel con una sonrisa nostálgica. «Una vez, apostamos que podíamos robar la bandera del campamento yanqui y regresarla antes del amanecer. Casi nos matan, pero lo logramos». Isabela pudo ver que hablar de tiempos más felices aliviaba algo del peso que Samuel llevaba en los hombros. «¿Se mantuvieron en contacto después de la guerra?». «Durante un tiempo», dijo Samuel. «Tom se casó con una chica de San Antonio llamada María González, una mujer hermosa y fuerte que lo mantiene en línea. Compraron tierra cerca del río y construyeron un rancho desde cero. La última vez que los visité, tenían más de 1000 cabezas de ganado y 3 hijos. ¿Cuándo fue la última vez que los vio?».
La sonrisa de Samuel se desvaneció ligeramente. Hace 2 años, justo antes de que aceptara el trabajo de Marshall en Cedar Ridge, Tom me dijo que siempre tendría un lugar en su rancho si alguna vez quisiera dejar la vida de lawman. Supongo que nunca pensé que tomaría esa oferta bajo estas circunstancias. Isabela pudo escuchar la tristeza en su voz. Se dio cuenta de que Samuel había perdido mucho más que su trabajo cuando renunció como Marshall. Había perdido su identidad, su propósito y aparentemente su conexión con las personas que le importaban. ¿Cree que ellos me aceptarán?, preguntó Isabela. Quiero decir, una mujer con mi reputación, llegando con un ex Marshall fugitivo. Su reputación no es algo de lo que deba avergonzarse, dijo Samuel firmemente. No eligió la situación en la que se encontraba, y Tom y María no son el tipo de personas que juzgan a otros por sus circunstancias. Isabela esperaba que tuviera razón. La idea de encontrar un lugar donde pudiera trabajar honestamente y reconstruir su vida era casi demasiado buena para ser verdad. Había aprendido a desconfiar de la esperanza, pero no podía evitar que creciera en su pecho. El puesto de comercio apareció finalmente en la distancia, un conjunto de edificios de adobe rodeados por un corral de caballos y varias carretas. Era más grande de lo que Isabela había esperado, con lo que parecía ser una tienda general, una cantina y establos para viajeros. Recuerde, dijo Samuel mientras se acercaban, somos hermanos viajando hacia San Antonio para visitar a nuestra familia. Su nombre es Sarah Mitchell, y apenas hablamos español porque crecimos en el norte. Isabela asintió, entendiendo la necesidad del engaño. Si Sullivan había enviado riders por delante de ellos, podría haber descripción de ambos circulando ya. El dueño del puesto de comercio era un hombre mexicano mayor llamado Esteban Morales, con cabello gris y ojos amables que les recordaron a Isabela a su abuelo. Los recibió en español, pero cuando Samuel respondió en inglés con acento norteño, Esteban cambió inmediatamente al inglés. Bienvenidos a mi humilde establecimiento, dijo con una sonrisa cálida. ¿En qué puedo ayudarlos? Necesitamos agua para nosotros y los caballos, algo de comida, y si es posible, caballos frescos, dijo Samuel. Hemos estado viajando desde antes del amanecer. Esteban los estudió con ojos perceptivos. Isabela se preguntó si podía ver a través de su disfraz, pero el hombre mayor simplemente asintió. Por supuesto. María, mi esposa, tiene guiso fresco adentro. Y tengo buenos caballos. ¿Van hacia San Antonio? Sí, respondió Samuel. Para ver a la familia. Ah, qué bueno. La familia es importante, dijo Esteban, pero Isabela notó que sus ojos se detuvieron en las pistolas de Samuel, luego en su propio rostro por un momento más de lo normal. Mientras María Morales les servía cuencos de guiso de carne y frijoles, Isabela se dio cuenta de lo hambrienta que estaba. No había comido nada sólido desde la cena del día anterior, y el guiso sabía como la mejor comida que había probado en su vida. ¿Hay mucho tráfico por el camino a San Antonio?, preguntó Samuel casualmente. Últimamente sí, respondió Esteban. Esta mañana pasaron varios jinetes preguntando por una pareja. Un hombre y una mujer joven. Ofrecían dinero por información. Isabela sintió que se le helaba la sangre, pero siguió comiendo como si la conversación no la afectara. ¿Qué les dijeron?, preguntó Samuel. Les dije que muchas parejas pasan por aquí camino a San Antonio, respondió Esteban con una pequeña sonrisa. No era técnicamente una mentira. Isabela y Samuel intercambiaron una mirada rápida. Era claro que Esteban sabía exactamente quiénes eran, pero por alguna razón había decidido no entregar esa información. Gracias por el guiso, señora Morales, dijo Isabela. Está delicioso. De nada, mija, respondió María con una sonrisa maternal. Se ve como si necesitara una buena comida. Después de comer, Esteban los llevó a los establos para mostrarles los caballos disponibles. Tenía varios animales buenos, incluyendo un par de caballos que estaban claramente descansados y listos para un viaje largo. ¿Cuánto por los 2 caballos y sillas?, preguntó Samuel. Normalmente $150, dijo Esteban. Pero para ustedes, $100. Y pueden dejar sus caballos actuales aquí. Los cuidaré bien. Era un precio justo, más que justo considerando la calidad de los animales.
Samuel pagó sin regatear, lo que pareció complacer a Esteban. Mientras transferían sus pertenencias a las nuevas monturas, Esteban se acercó a Isabela. «Señorita», dijo en voz baja, «mi esposa quiere que tenga esto». Le entregó un pequeño paquete envuelto en tela. «¿Qué es?», preguntó Isabela. «Remedios herbales», explicó Esteban. «Para el viaje. María dice que una mujer viajando necesita estar preparada para cualquier cosa». Isabela tomó el paquete sintiéndose conmovida por la bondad de extraños. «Gracias. Pero, ¿por qué están ayudándonos? Saben quiénes somos, ¿verdad?». Esteban sonrió y se encogió de hombros. «Mi primera esposa murió porque hombres poderosos decidieron que su vida no valía nada. Desde entonces, no me gustan los hombres que persiguen a mujeres inocentes». Antes de que Isabela pudiera responder, María Morales salió corriendo de la tienda. «¡Esteban!», gritó. «Riders que se acercan desde el norte. ¡Muchos!». Samuel inmediatamente se tensó y miró hacia el horizonte norte. Isabela pudo ver una gran nube de polvo acercándose rápidamente. «¿Hay otra manera de salir de aquí?», preguntó Samuel urgentemente. «Sí», respondió Esteban. «Síganme». Los guió rápidamente hacia la parte trasera del puesto de comercio, donde había un sendero que serpenteaba entre formaciones rocosas. «Este sendero los llevará hacia el sur, pero los mantendrá ocultos durante las primeras 5 millas», explicó Esteban. «Después de eso, tendrán que confiar en sus caballos y su suerte». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Samuel. «Minutos, tal vez menos», respondió María mirando hacia la nube de polvo que se acercaba. Samuel y Isabela montaron rápidamente sus nuevos caballos. Los animales eran claramente superiores a los que habían estado montando, más fuertes y descansados. «Gracias», le gritó Isabela a Esteban y María mientras comenzaban a alejarse. «Nunca olvidaré su bondad». «Vayan con Dios», gritó María de vuelta. Salieron al galope por el sendero oculto justo cuando podían escuchar el sonido de múltiples caballos, llegando al puesto de comercio. Samuel guió el camino por el sendero serpenteante, que era apenas lo suficientemente ancho para un caballo a la vez. Detrás de ellos, podían escuchar voces gritando en el puesto de comercio. Isabela reconoció la voz áspera de Sullivan mezclándose con la de Brass y varios otros hombres. «Sabemos que estuvieron aquí», gritaba Sullivan. «Sus huellas llevan directamente hasta este lugar». La voz de Esteban respondió con calma perfecta. «Muchas personas pasan por aquí, señor. No puedo recordar a todos». «No me mientas, viejo», rugió Sullivan. «Una mujer joven y bonita con un hombre armado. ¿Los viste?». «Vi a un hermano y hermana viajando hacia San Antonio», respondió Esteban. «Pero se fueron hace horas hacia el este por el camino principal». Isabela esperaba que Sullivan se tragara la mentira, pero conocía lo suficiente sobre hombres como él para saber que no sería tan fácil. «Registren todo», gritó Sullivan. «Y si encuentro evidencia de que este viejo me está mintiendo, lo haré pagar». El sendero oculto los llevó a través de un paisaje rocoso que proporcionaba cobertura excelente, pero también hacía que el viaje fuera lento y traicionero. Los caballos tenían que navegar cuidadosamente entre las rocas sueltas y los obstáculos naturales. Después de lo que pareció una eternidad, el sendero finalmente se abrió a una llanura más amplia. Samuel se detuvo para que pudieran escuchar si los estaban siguiendo. Por el momento, todo estaba silencioso, excepto por el viento y el sonido distante de un águila gritando en lo alto. «¿Cree que les creyeron?», preguntó Isabela. «Sullivan es demasiado desconfiado para creer completamente», respondió Samuel. «Pero Esteban les dio suficiente información falsa para confundirlos por un tiempo. Si tenemos suerte, buscarán hacia el este por el camino principal antes de darse cuenta de que fueron engañados». Continuaron hacia el sur, manteniendo un ritmo constante pero no tan agotador como el de la mañana. Los nuevos caballos eran significativamente mejores, y tanto Samuel como Isabela se sintieron más esperanzados sobre sus posibilidades de llegar al rancho de Brady. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Isabela después de que hubieran cabalgado en silencio durante una hora. «Por supuesto. Cuando me dijiste sobre lo que pasó en Cedar Ridge, sobre la mujer que iba a casarte con ella, ¿la amabas realmente?». Samuel se quedó callado durante tanto tiempo que Isabela pensó que no iba a responder.
Pensé que sí, dijo finalmente. Margaret era una buena mujer. Hermosa, inteligente, amable. Era exactamente el tipo de mujer que un marshal debería casarse. Pero mirando hacia atrás, creo que estaba más enamorado de la idea de tener una vida normal que de Margaret específicamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que había estado solo durante tanto tiempo, que cuando encontré a alguien que encajaba en la imagen que tenía de una esposa perfecta, asumí que eso significaba amor, explicó Samuel. Pero el amor real es diferente. Es más complicado, más peligroso. Es conocer a alguien completamente, incluyendo sus fallas, y elegir quedarse, de todas formas. Isabela reflexionó sobre esas palabras. En su experiencia limitada, el amor había sido principalmente hombres que querían poseerla o usarla. La idea de que alguien pudiera conocerla completamente y aún elegir quedarse era casi incomprensible. ¿Has sentido eso alguna vez?, preguntó. ¿Amor real? Samuel la miró, y había algo en sus ojos que hizo que el corazón de Isabela latiera más rápido. Está comenzando a creer que podría, dijo suavemente. Antes de que Isabela pudiera procesar completamente lo que eso significaba, escucharon el sonido distante de cascos de caballos detrás de ellos. Maldición, murmuró Samuel, mirando hacia atrás. Encontraron el sendero. La nube de polvo en el horizonte era inconfundible. Sus perseguidores habían descubierto la ruta que habían tomado y se estaban acercando rápidamente. ¿Qué tan lejos estamos del rancho de Brady?, preguntó Isabela. Demasiado lejos, respondió Samuel. Con estos caballos descansados, podríamos llegar para mañana por la noche si cabalgamos duro. Pero ellos nos alcanzarán mucho antes de eso. Isabela miró hacia las montañas distantes, luego hacia la nube de polvo que se acercaba. Se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. Durante años había soñado con la libertad, pero nunca había considerado realmente qué estaría dispuesta a hacer para obtenerla. Samuel, dijo usando su nombre de pila por primera vez. Hay algo que necesito decirle. ¿Qué es? Sé disparar, dijo. Mi padre me enseñó cuando era joven antes de que se obsesionara con el oro y el juego. Si es necesario puedo pelear. Samuel la miró con sorpresa y algo que podría haber sido respeto. Isabela, no quiero que tengas que pelear. El plan siempre fue llevarte a un lugar seguro, no involucrarte en violencia. El plan cambió en el momento en que decidimos huir juntos, respondió Isabela. Ya no soy una víctima indefensa que necesita ser rescatada. Soy tu compañera en esto, y eso significa compartir tanto los riesgos como las recompensas. Samuel estudió su rostro, viendo una determinación que no había estado allí cuando se conocieron en el salón. ¿Estás segura de esto? Una vez que empiecen los disparos no hay vuelta atrás. Isabela pensó en todos los años que había pasado siendo tratada como propiedad, en todas las noches que había soportado las miradas lascivas y los comentarios crueles de hombres como Sullivan y Brass. Pensó en la vida que podría tener en el rancho de Brady, trabajando honestamente y tomando sus propias decisiones. Estoy segura, dijo, pero necesito un arma. Samuel alcanzó hacia su alforja y sacó un revólver más pequeño, un Colt .38 que había sido su arma de respaldo cuando era Marshal. ¿Sabes cómo usar uno de estos?, preguntó. Isabela tomó el arma y verificó rápidamente el cilindro. Luego la empuñó con una familiaridad que sorprendió a Samuel. Mi padre puede haber sido un jugador terrible, dijo, pero era un buen tirador. Y se aseguró de que yo también lo fuera. Samuel sonrió, y por primera vez desde que se conocieron, fue una sonrisa completamente genuina. En ese caso, señorita Torres, creo que nuestros perseguidores están a punto de llevarse una sorpresa muy desagradable. Espolearon sus caballos hacia adelante, pero esta vez no estaban huyendo solamente. Estaban cabalgando hacia una confrontación que determinaría no solo si vivirían o morirían, sino si tendrían la oportunidad de construir una nueva vida juntos. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, mientras se preparaban para la batalla que decidiría su destino. Dos almas que habían encontrado en el otro algo, por lo que valía la pena luchar. El atardecer pintaba el cielo de Texas con tonos dorados y carmesí, mientras Samuel e Isabela cabalgaban hacia lo que ambos sabían sería la confrontación final.
La persecución había durado todo el día, y ahora, con sus caballos comenzando a mostrar signos de fatiga a pesar de ser animales superiores, se dieron cuenta de que no podrían mantener la ventaja mucho más tiempo. Samuel guió sus monturas hacia una formación rocosa que se alzaba como una fortaleza natural en medio del desierto. Era un lugar que había visto antes en sus viajes, un conjunto de rocas y cañones que ofrecería cobertura defensiva, pero también limitaría sus rutas de escape. «Si vamos a hacer esto», dijo mientras desmontaban, «este es el lugar. Terreno elevado, cobertura sólida, y solo unas pocas maneras de acercarse». Isabela estudió la posición, y Samuel se sorprendió una vez más por la inteligencia táctica que mostraba. No era simplemente una mujer hermosa que había aprendido a sobrevivir. Era alguien con una mente aguda que entendía instintivamente la estrategia. «¿Cuántos crees que son?», preguntó, verificando su revólver una vez más. «Por el tamaño de la nube de polvo, diría que al menos 8 o 10», respondió Samuel. «Sullivan, Brass y probablemente algunos hombres contratados de la ciudad. Esas no son buenas probabilidades». «No», acordó Samuel, «pero tenemos ventajas. Conocemos el terreno mejor que ellos. Tenemos posición defensiva, y ellos no esperan que tú sepas pelear». Isabela asintió, pero Samuel pudo ver la tensión en sus hombros. A pesar de su determinación, nunca había estado en una situación de vida o muerte como esta. Se posicionaron detrás de un afloramiento rocoso que les daba una vista clara del sendero por donde vendrían sus perseguidores. El sol se hundía rápidamente, lo que significaba que pronto tendrían la ventaja adicional de la semioscuridad. «Isabela», dijo Samuel mientras esperaban, «hay algo que necesito decirte antes de que esto comience». Ella lo miró, y en la luz dorada del atardecer, Samuel pensó que nunca había visto algo tan hermoso. Pero no era solo su belleza física lo que lo atraía, era su fuerza, su determinación, la forma en que había sobrevivido a años de adversidad sin perder su humanidad esencial. «¿Qué es?», preguntó ella. «Lo que dije antes, sobre comenzar a creer que podría sentir amor real, no era solo una posibilidad», dijo Samuel. «Te amo, Isabela Torres. No sé exactamente cuándo sucedió. Si fue cuando te vi parada junto a esa mesa de póker con tanta dignidad a pesar de todo, o si fue cuando cabalgamos juntos hacia la libertad, pero sé que es real». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. En toda su vida, ningún hombre le había dicho esas palabras con la sinceridad que escuchaba en la voz de Samuel. «Samuel», comenzó, pero él levantó la mano. «No necesitas decir nada ahora», dijo. «Solo necesitaba que lo supieras, en caso de que no tengamos otra oportunidad». Isabela lo miró a los ojos. Esos ojos azules que habían visto tanto dolor, pero que aún podían mostrar ternura. «Pero sí tengo algo que decir», respondió. «Yo también te amo. No sabía que era posible sentir esto por alguien, especialmente tan rápido, pero tú me has mostrado lo que significa ser tratada como una persona de valor. Me has mostrado lo que significa la verdadera protección, no posesión». Samuel sonrió, y por un momento, el peligro que se acercaba parecía lejano. «Entonces tenemos algo por lo que luchar que vale más que nuestras vidas», dijo. «Sí», acordó Isabela, «tenemos un futuro». El sonido de cascos acercándose interrumpió el momento. Samuel se asomó cuidadosamente por encima de su cobertura rocosa y pudo ver a los jinetes acercándose en la distancia. Contó rápidamente. 10 hombres, todos armados, dirigidos por las figuras familiares de Sullivan y Brass. «Aquí vienen», susurró. «Recuerda, deja que se acerquen. No disparamos hasta que estén dentro del alcance efectivo». Isabela asintió, sintiendo que la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Había practicado disparar con su padre muchas veces, pero esto era diferente. Esto era vida o muerte. Los jinetes se detuvieron a unos 200 metros de la formación rocosa. Samuel pudo ver que estaban discutiendo algo, probablemente debatiendo cómo acercarse a lo que obviamente reconocían como una posición defensiva fuerte. Finalmente, escucharon la voz de Sullivan gritando desde la distancia. «Mitchell, sabemos que estás ahí. Sal con la chica y esto puede terminar pacíficamente»,
Samuel se asomó lo suficiente para que pudieran verlo. «Define pacíficamente, Sullivan», gritó de vuelta. «Tú puedes irte», respondió Sullivan. «No tengo problema contigo. Solo quiero lo que es mío». «La señorita Torres no es propiedad de nadie», gritó Samuel. «Eso no es tu decisión», intervino la voz de Brass. «Ella me debe dinero. Dinero que su padre perdió en mis mesas». Isabela se asomó desde su posición. «Pagué esas deudas con 3 años de mi vida», gritó. «No le debo nada a nadie». Su voz resonó a través del desierto, clara y fuerte. Samuel sintió una oleada de orgullo por su coraje. «No funciona así, zorra», gritó Sullivan. «Eres mía hasta que yo diga lo contrario». Esa palabra despectiva y cruel, encendió algo en Samuel que había estado conteniendo desde que todo esto comenzó. Se levantó completamente, su pistola en la mano. «Sullivan», gritó, «voy a darte una oportunidad de irte ahora mismo. Tú y todos tus hombres. Esta es tu única advertencia». La respuesta de Sullivan fue un disparo que hizo eco entre las rocas. La bala golpeando la piedra a pies de donde estaba Samuel. «Supongo que eso responde esa pregunta», murmuró Samuel, agachándose rápidamente. Los hombres de Sullivan comenzaron a dividirse, claramente planeando acercarse desde múltiples direcciones. Algunos se dirigieron hacia la izquierda, otros hacia la derecha tratando de flanquear la posición defensiva. «Aquí vamos», susurró Isabela, su dedo en el gatillo de su revólver. Los primeros disparos vinieron de 3 direcciones diferentes. Las balas silbaron sobre sus cabezas y se estrellaron contra las rocas, enviando fragmentos de piedra volando. Samuel respondió inmediatamente. Sus disparos precisos y medidos. Había sido un lawman durante demasiados años para desperdiciar munición en un tiroteo. Su primera bala encontró su objetivo, derribando a uno de los hombres que intentaba acercarse por la izquierda. El hombre gritó y cayó de su caballo agarrándose el hombro. Isabela esperó hasta que tuvo un objetivo claro, uno de los hombres de Brass que se había acercado demasiado a su posición. Su disparo fue limpio y preciso, alcanzando al hombre en la pierna y enviándolo tambaleándose hacia atrás. «¡Buen disparo!», gritó Samuel por encima del ruido de los disparos. La batalla se intensificó cuando los atacantes se dieron cuenta de que tanto Samuel como Isabela eran tiradores competentes. Los disparos llovían sobre su posición, pero las rocas proporcionaban excelente cobertura. Samuel se movía de posición en posición dentro de la formación rocosa, nunca disparando desde el mismo lugar 2 veces. Era una táctica que había aprendido durante la guerra, diseñada para hacer que el enemigo pensara que había más defensores de los que realmente había. Isabela se mantuvo en su posición, disparando solo cuando tenía objetivos claros. Su padre le había enseñado a no desperdiciar balas, y esa lección estaba sirviendo bien ahora. Después de varios minutos de intercambio de disparos, hubo una pausa en la batalla. Samuel usó el momento para recargar y revisar la situación. Había derribado a 2 hombres definitivamente, y posiblemente herido a un tercero. Isabela había herido a al menos 1. Eso dejaba aproximadamente 6 o 7 oponentes, incluyendo a Sullivan y Brass. «Mitchell», gritó Brass desde su nueva posición. «Esto no tiene que terminar con todos muertos. Entrega a la chica y te dejaremos ir». «Ya te dije mi respuesta», gritó Samuel de vuelta. «Entonces morirás por una puta que no vale nada», rugió Sullivan. Esa fue la gota que colmó el vaso para Isabela. Se levantó de su cobertura exponiendo parcialmente su posición. «Soy Isabela María Torres», gritó con una voz que llevaba todo el orgullo y la furia que había estado conteniendo durante años. «Soy la hija de Miguel Torres, un hombre honorable que cometió errores pero que me amaba. No soy propiedad de nadie, no soy mercancía para ser apostada, y no voy a ser víctima de hombres cobardes que solo se sienten poderosos cuando lastiman a otros». Su declaración resonó a través del desierto, y por un momento, incluso los disparos se detuvieron mientras todos procesaban la fuerza pura de sus palabras. Samuel la miró con asombro. Esta era la mujer que había visto potencial desde el primer momento en el salón, pero ahora estaba completamente realizada, reclamando su poder y su identidad. Desafortunadamente,
La exposición de Isabela le dio a uno de los hombres de Sullivan una oportunidad clara. Su disparo pasó tan cerca de su cabeza que ella pudo sentir el calor de la bala. Samuel respondió instantáneamente, su bala encontrando al tirador y silenciándolo permanentemente. «Isabela», gritó, «mantente cubierta». Pero el daño estaba hecho. Los atacantes habían visto exactamente dónde estaba Isabela y comenzaron a concentrar su fuego en su posición. Las balas llovían sobre las rocas que la protegían, y ella tuvo que agacharse completamente para evitar ser alcanzada. Samuel se dio cuenta de que necesitaban cambiar la dinámica de la batalla. La defensa pasiva eventualmente fallaría. Tenían munición limitada y los atacantes podían permitirse ser pacientes. «Isabela», gritó, «voy a crear una distracción. Cuando veas la oportunidad, muévete hacia esa formación rocosa de allá». Señaló hacia un conjunto de rocas que estaba a unos 20 metros de distancia, pero que requeriría cruzar un espacio abierto. «Es demasiado peligroso», gritó ella de vuelta. «Confía en mí», respondió Samuel. Sin esperar una respuesta, Samuel salió de cobertura y comenzó a moverse hacia la posición de los atacantes, disparando mientras avanzaba. Era una táctica increíblemente arriesgada, pero funcionó. Todos los disparos enemigos se concentraron en él, dándole a Isabela la oportunidad que necesitaba. Corrió hacia la nueva posición, manteniéndose baja y moviéndose rápidamente. Llegó a salvo justo cuando Samuel se zambulló detrás de su propia cobertura, evitando por poco una lluvia de balas. Pero ahora estaban en una posición mucho mejor. Isabela tenía un ángulo diferente sobre los atacantes, y Samuel había logrado acercarse lo suficiente para hacer que sus disparos fueran más efectivos. Los siguientes minutos fueron intensos y caóticos. Samuel y Isabela trabajaron juntos, como si hubieran estado luchando lado a lado durante años, cubriendo los movimientos del otro y maximizando su efectividad limitada de munición. Gradualmente, el número de atacantes disminuyó. Algunos fueron derribados por los disparos precisos de Samuel e Isabela. Otros aparentemente decidieron que no valía la pena morir por la obsesión de Sullivan. Finalmente, solo quedaron 3 figuras: Sullivan, Brass y uno de los hombres contratados que había demostrado ser particularmente tenaz. «Esto ha ido demasiado lejos, Sullivan», gritó el hombre contratado. «No me pagaron lo suficiente para esto». Aparentemente se retiró porque Samuel pudo ver solo 2 figuras moviéndose en la distancia creciente. «Solo quedamos nosotros 2, Mitchell», gritó Sullivan. «Tú, yo y Brass. Salgamos y terminemos esto como hombres». Samuel miró hacia Isabela, quien asintió con determinación. «Está bien, Sullivan», gritó de vuelta. «Pero cuando termine contigo, espero que hayas hecho las paces con tu creador». Los 3 hombres salieron de sus posiciones de cobertura simultáneamente. Samuel e Isabela por un lado, Sullivan y Brass por el otro, encontrándose en el espacio abierto entre las formaciones rocosas, mientras las últimas luces del día desaparecían del cielo. El momento se extendió, cada persona evaluando a las otras, manos suspendidas sobre las pistolas. Era como una escena de una novela del oeste, pero con consecuencias mortalmente reales. Sullivan fue el primero en moverse, su mano disparando hacia su pistola con velocidad sorprendente. Pero Samuel había estado esperando ese movimiento, y fue una fracción de segundo más rápido. Los disparos sonaron casi simultáneamente. La bala de Samuel alcanzó a Sullivan en el pecho, enviándolo hacia atrás. La bala de Sullivan pasó cerca de Samuel pero no encontró su objetivo. Al mismo tiempo, Brass había sacado su pistola y apuntado hacia Isabela. Pero ella había estado lista, y su disparo alcanzó a Brass en el brazo que sostenía el arma, haciendo que disparara salvajemente hacia el aire. Sullivan cayó de rodillas, luego hacia adelante, claramente herido mortalmente. Brass se agarraba a su brazo herido, su pistola en el suelo. Samuel mantuvo su arma apuntada hacia Brass mientras se acercaba. «Se acabó, Brass», dijo. «Sullivan está muerto, tus hombres se han ido, y tú estás herido. Es hora de que esto termine». Brass lo miró con odio puro. «No puede terminar», gruñó. «Ella me debe dinero. Es mía por derecho». «No»,
dijo Isabela, caminando hacia ellos con su pistola aún en la mano. Las deudas de mi padre murieron con él, y incluso si no hubiera sido así, las pagué con 3 años de mi vida. No te debo nada, Jeremiah Brass. Nunca más. Brass la miró, luego a Samuel, y finalmente pareció entender que había perdido completamente. Tienes 2 opciones, dijo Samuel. Puedes montar tu caballo y volver a Redemption Creek y nunca más molestar a Isabela, o puedes acompañar a Sullivan. Brass miró hacia el cuerpo inmóvil de Sullivan, luego hacia su brazo sangrante. Esto no ha terminado, murmuró, pero ya no había convicción en su voz. Sí ha terminado, respondió Isabela. Y todos lo saben. Brass finalmente asintió con derrota. Con la ayuda de Samuel, se vendó su brazo lo suficiente para detener el sangrado. Luego montó su caballo y se alejó hacia el norte, una figura solitaria contra el cielo estrellado. Samuel e Isabela se quedaron parados en el desierto, rodeados por los ecos de la batalla que había determinado finalmente su libertad. Se miraron el uno al otro, apenas capaces de creer que había terminado realmente. ¿Está realmente acabado?, preguntó Isabela. Está acabado, confirmó Samuel enfundando su pistola y acercándose a ella. Isabela se lanzó a sus brazos y se abrazaron con la intensidad de 2 personas que habían enfrentado la muerte juntas y habían sobrevivido. Te amo, susurró ella contra su pecho. Y yo te amo, respondió él, besando la parte superior de su cabeza. Se quedaron así durante largos minutos, sintiendo la realidad de su libertad asentándose sobre ellos. Ya no eran fugitivos. Ya no estaban siendo perseguidos. Por primera vez desde que se conocieron, su futuro estaba verdaderamente en sus propias manos. Finalmente se separaron lo suficiente para mirarse a los ojos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Isabela. Samuel sonrió, y fue la sonrisa más genuina y esperanzada que ella había visto de él. Ahora cabalgamos hacia el rancho de Tom Brady, dijo. Juntos, como socios. ¿Como una familia? Isabela sintió lágrimas de alegría en sus ojos. ¿Me estás pidiendo que me case contigo, Samuel Mitchell? Supongo que sí lo estoy haciendo, respondió él. Sé que nos conocemos desde hace poco tiempo, y sé que ambos tenemos cicatrices del pasado, pero también sé que te amo más de lo que pensé que era posible amar a alguien. Sí, dijo Isabela sin hesitación. Sí, me casaré contigo. Se besaron entonces, un beso que sabía a promesas y nuevos comienzos, bajo un cielo lleno de estrellas en el desierto de Texas. Y así termina nuestra historia de amor y redención en el viejo oeste. ¿Qué te pareció esta épica aventura de Samuel e Isabela? ¿Te emocionaste con su romance nacido en medio del peligro? ¿Cuál fue tu momento favorito de esta travesía hacia la libertad? Déjame saber en los comentarios qué opinas de esta historia. Tu opinión es muy valiosa para mí. Si te gustó esta narrativa llena de acción, romance y drama, no olvides darle me gusta al video para apoyar el canal. Y si quieres más historias como esta, con personajes inolvidables y aventuras emocionantes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en la próxima historia, donde nuevos héroes y nuevas aventuras nos esperan.